como definición, ¿sí? Las drogas es toda sustancia natural o sintética que puede ser simple o compuesta y evidentemente ella va a hacer un efecto como alterar, modificar o transformar justamente la solamente física, sino también psíquica, ¿no? Hay dos tipos de dependencia a las drogas. Hay una dependencia psicológica, que es la primera que hay, que es cuando la sustancia se integra al, digamos, metabolismo del cuerpo. La persona le hace sentirse bien justamente el consumir esta sustancia. Es sencillamente es una dependencia en la cual el paciente tiene una dependencia positiva, que es positivo que mientras él la consume, él se siente bien. Esa es dependencia psicológica. Después de que el paciente sigue con el consumo, pasa al segundo tipo de dependencia y más difícil de salir, que es la dependencia física. La dependencia física es cuando el uso continuado de esta droga empieza justamente a formar parte del metabolismo normal de tu cuerpo, ¿sí? Y justamente ya el paciente, para que tu cuerpo tenga un metabolismo normal, necesita esa droga, ¿sí? Es decir, que el hecho de que tú no consumas esa sustancia va a hacer que tú te sientas mal, va a hacer de que ciertas funciones de tu cuerpo no funcionen de manera adecuada. Eso es los dos tipos de dependencia. La primera es la psicológica y la segunda es la física. Las drogas tienen una clasificación, ¿sí? La clasificación de las drogas, según sus efectos, se dividen en estimulantes, depresoras, y hay unas que son también estimulantes, ¿no? O alucinógenas. Tenemos, las drogas estimulantes son aquellas que estimulan al sistema nervioso central, ¿sí? Es decir, aumentan el metabolismo del sistema nervioso central. Por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, el café, ¿sí? Son sustancias o drogas que aumentan tu metabolismo cerebral. Depresoras son aquellas drogas que o inhiben al sistema nervioso central. Por ejemplo, tranquilizantes, sedantes, alcohol, derivados del opio, etc. Normalmente producen anestesia, disminuyen tu metabolismo cerebral. Y por último, hay unos tipos de drogas que las llamamos alucinógenas porque alteran o justamente distorsionan la percepción que tú tienes de la realidad. Justamente aquí entra más que todo lo que es el LSD y también entra la marihuana, entre otras drogas, ¿sí? El crack también puede ser alucinógeno y las anfetaminas, ácido lisérgico, etc. Aquí nuevamente es otro tipo de clasificación, te la estoy colocando, depresoras, estimulantes y perturbadoras del sistema nervioso, como entra el ácido lisérgico o LSD. Las drogas más comunes, sabemos que hay drogas que son legales y otras que son ilegales. Las drogas que son dentro de las sustancias más frecuentes o más comunes, legales tenemos uno, que no aparece ahí, el azúcar. El azúcar está actualmente ya como un tipo de droga. Tenemos el alcohol, tenemos la nicotina, tenemos y muchas otras sustancias que van a alterar justamente nuestro metabolismo, ¿no? O que van a crear un tipo de dependencia. Y tenemos las drogas ilegales, como entre ellas tenemos la marihuana, tenemos la cocaína, tenemos la anfetamina, tenemos la heroína. Evidentemente son drogas, estamos hablando que son drogas proscritas, o sea, drogas que son ilegales en nuestros países. Evidentemente en algunos países hay cierto tipo de drogas que no son, que son legales, ¿no? Vamos a empezar hablando del cannabis, ¿no? Cannabis también llamada marihuana y creo que usted le dicen macoña, ¿no es así? Eso, así mismo, profe. Así que le dicen ustedes, ¿no? Así es en portugués, macoña. Bueno, la marihuana puede ser absorbida, su absorción más que todo es por forma aérea, es sumamente, tiene mayor predilección a nivel de la absorción a nivel de los bronquios
Y tiene diferentes tipos de alteraciones, ¿no? A corto y a largo plazo. A corto plazo produce taquicardia, enrojecimiento de los ojos, sequedad de la boca, estimulación del apetito, relajación muscular, enlentecimiento de los reflejos, lo que es euforia y risa incontrolable. Evidentemente, si te das cuenta, como siempre les digo, está produciendo alteraciones del sistema parasimpático, está aumentando el tono parasimpático. A largo plazo, produce alteraciones respiratorias, cardiovasculares, cáncer, alteraciones del sistema reproductor, va a reducir la memoria brutalmente y disminuye también la capacidad de razonamiento y comprensión mental. Y en casos extremos, no en casos extremos, esto es algo muy frecuente, los pacientes terminan en una psicosis y en una esquizofrenia. Cocaína. La cocaína es una droga psicoestimulante, es una droga que aumenta lo que es el metabolismo cerebral. Generalmente se puede consumir por inhalación, hay otras vías también de consumo. Hay sustancias como, tú puedes diluir la cocaína en otro tipo de diluente y también lo puedes pasar por justamente pasar por una vía, por una vena, ¿no? Y justamente produce unos síntomas rápidos después de su consumo. A corto plazo va a producir sequedad de boca, sudoración, produce efecto anestésico, disminución del apetito, va a producir aumento de la presión sanguínea y puede producir convulsiones. Esto es por la descarga adrenérgica brutal de dopamina que te baña el cerebro. A largo plazo va a producir alteraciones cardiovasculares, neurológicas, disminución de la memoria, esquizofrenia, psicosis, oligofrenia. Mira, lo divertido de esta droga es que tú ves que la gente se muere. Bueno, yo veo que se mueren es por diferentes complicaciones, ¿no? Pero lo que sí veo es que terminan demente. La persona termina con una crisis de pánico. El paciente tiene una idea paranoide. Una idea paranoide es esa idea que algo te va a pasar, que algo te va a afectar, que alguien te va a atacar, que te vas a morir, que se va a morir alguien de tu familia. Ves demonios, o sea, es una de las de las enfermedades mentales, ¿no? Una de las demencias más brutales es esta. Y la cocaína produce una dependencia física rápida. Te darás cuenta de que hay drogas que su dependencia física y psicológica son diferentes, ¿no? Por ejemplo, la marihuana crea primero, o sea, el periodo de dependencia psicológica es largo, ¿sí? Para que tú pases a una dependencia física de la marihuana, tienes que consumir muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Pero cuando brincas ya para la cocaína, cuando saltas y pasas a otro tipo de droga, la dependencia física de la cocaína es cortica. O sea, un paciente que ya haya tenido su sexto o su séptimo contacto con la cocaína, normalmente ya va a presentar dependencia física a la sustancia. Sabemos de que los trastornos a nivel de la sinapsis, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Yo les hablé de justamente qué es lo que ocurre con la secreción de dopamina, etcétera, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Espera un momento que voy a buscar mi agua. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, bueno.
Ya creo que hablamos de eso durante el tiempo que hablamos, cuando hablamos de sinapsis y eso, hablarte bastante de la cocaína. Fíjate lo curioso de esto. Hay un estudio en Estados Unidos, la Reserva Federal es el que se encarga de la emisión de los billetes en Estados Unidos, se puso a analizar todos los billetes de $1 y se dieron cuenta que en el 90% de los billetes de $1 habían trazas de cocaína. Eso te da un ejemplo de más o menos cuánto es la tasa de consumo de cocaína en Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, sino el consumo de cocaína a nivel mundial. El dólar es la moneda de mayor circulación a nivel mundial. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos determinó que más del 90% de los billetes de $1 tenían restos de cocaína. O sea, que lo usan para consumir. Bueno, las anfetaminas. Bueno, las anfetaminas son unas drogas sumamente divertidas porque las anfetaminas son... La historia de estas drogas es sumamente curiosa porque justamente durante la Segunda Guerra Mundial lo que más llamaba la atención del ejército nazi, del ejército alemán, era la capacidad que tenía el soldado nazi de resistencia. Era la capacidad que tenía el soldado nazi de estar metido en un tanque. El tanque que ellos tenían era el Panzer. Y justamente manejar alrededor de 4 días metido en ese Panzer y no morirse allá adentro encerrado, ¿no? Y justamente se dieron cuenta de que la sociedad alemana fue la primera sociedad que empezó el uso de anfetaminas. Claro, ellos no sabían que era adictivo, pero la gente tomaba anfetaminas de manera muy común. Y a los soldados les daban un paquete de estos medicamentos, de estas pastillas, y se dieron cuenta de que los pacientes, de que los soldados rendían, no, pero muchísimo. Por eso se dice de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra también de drogas, porque justamente estos medicamentos, las anfetaminas, fueron uno de los pilares fundamentales del ejército nazi para poder mantener a sus soldados. Normalmente producen euforia, sensación de autoestima aumentada, verborrea, aumenta la alerta, vigilancia constante y la agresividad. O sea, esto es un soldado perfecto. Además de que produce falta de apetito, disminución del sueño, ¿sí? Y justamente también produce aumento de la tensión arterial y también produce contracción de la mandíbula. Fíjate tú que cuando tú te pones a ver las fiestas rave, ¿sí? ¿Saben lo que es una fiesta rave, no? Incluso. No, profe. Una fiesta rave es una fiesta en la cual lo que hay es música electrónica. Tomorrowland, eso es una fiesta rave. Ah, ya. Tomorrowland es una fiesta rave. O sea, porque ahí no hay otro tipo de música, ahí es nada más música electrónica y tú ves que la gran mayoría, no voy a decir todos, pero el consumo de anfetaminas en este tipo de fiestas es muy común porque la percepción que tú tienes a estímulos sonoros con esta droga es aumentada, ¿no? Entonces la gente se mete sus pepas y siente que la música le está, no sé, produciendo palpitaciones renales y en otros lados. Pero normalmente tú ves a la persona con una contracción de la mandíbula, lo ves todo el tiempo con todo el músculo macetero y el temporal, pero contraído. Típico de este tipo de droga. La heroína es una de las drogas que produce mayor dependencia física rapidito. O sea, la heroína te hace que dependas de esa droga en lapsos pequeños. Es una droga que devasta a la persona. Es una de las principales... Hasta ahora la sustancia que produce mayor adicción en el mundo, que hayamos descubierto, es esta, la heroína. Por eso cuando un adicto cae en la heroína es muy difícil que salga. Es un derivado de los opiáceos, ¿sí? Es un derivado de la morfina. Produce sensación de bienestar y placer. Produce también analgesia, falta de sensibilidad al dolor. Y también puede producir náuseas y vómitos e inhibición del apetito.
Bueno, si te das cuenta, el hecho de que tú calientes en una cucharilla esto y que no sientas cómo te está quemando la mano, eso te hace pensar a ti más o menos cómo los niveles de analgesia que produce esta droga. Trastornos de la heroína, de manera inmediata, enrojecimiento de la piel, euforia, boca seca. El paciente pierde completamente las facultades mentales, cae en un estado de alucinaciones brutales. Y normalmente el paciente produce colapso de las venas porque estas drogas, esta heroína que se mete por vena, ¿sí? Justamente produce flebitis, inflamación de las venas, ¿no? Y evidentemente es rápido que te metas una sobredosis de esta droga. ¿Alguien ha visto esta película? Yo no. Okay. ¿Alguien más que me diga si ve esta película de los 15 que hay? No, nunca miré. No. Bueno, si no la han visto, yo les recomiendo que la vean. Se llama Requiem for a Dream. Una película sumamente fuerte, sumamente fuerte. Pero en esa película ustedes van a poder apreciar, admirar y degustar cómo es un paciente adicto a la heroína de la cocaína. Y no solamente eso, porque cuando hablamos de adicciones pensamos nada más en el paciente, ¿no? Pensamos nada más en el adicto. Pero normalmente las personas que están alrededor del adicto también se destrozan la vida. O sea, eso es una bomba nuclear. O sea, tener un familiar adicto es una bomba nuclear. O sea, explota todo. O sea, explota la relación familiar, explota la relación de pareja, explota la relación de hijos. O sea, es de verdad una bomba esto. Fíjate que yo hace como un mes vi un paciente con dinero, o sea, familiar de dinero, o sea, de buena posición económica aquí en Paraguay, y cayó preso por droga. No fue que cayó preso por drogas, no, el tipo tenía muchísima plata, que él se podía comprar sus drogas, pero durante una de estas intoxicaciones, mató a alguien. ¿Sí? Durante estas alucinaciones mató con el que te estaba drogando. Y bueno, cayó preso. En la cárcel, este muchacho con muy buen estilo de vida, con todos los chances de la vida para triunfar, cae en la cárcel. En la cárcel lo violan, se contagia de HIV mediante una violación y se murió hace 2 semanas por una encefalitis por HIV. Fíjate tú todo este carrusel de maldiciones, ¿no? que sufre la gente. Los padres devastados, los hermanos devastados. O sea, ver la adicción de las personas es algo, mira, brutal. Brutal porque la persona nunca vuelve a ser la misma. Nunca volverá a ser la misma. Y siempre está toda la familia al sigilo, ¿no? De, ¿será que mi hijo consumió? ¿Será que no consumió? ¿Será que...? O sea, un nivel de desconfianza, una vaina sumamente fuerte, ¿no? Bueno, tenemos también mi amigo el éxtasis. También se usa en fiestas rave, ¿sí? Y justamente es una droga también sintética psicoactiva, ¿no? Aumenta la concentración de serotonina y noradrenalina. Y tenemos también a mi amigo el LSD, que es el ácido lisérgico. Y justamente él lo que produce es una alteración de la percepción de la realidad. Empieza a tener alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Fíjate que en los años 60 y en los años 70, justamente uno de los mejores grupos que ha existido, querían hacer campaña para que el LSD fuera legalizado, ¿no? Fuera legal. Y justamente, evidentemente no lo lograron, gracias a Dios, pero en este gran disco, uno de los mejores discos que tienen los Beatles, se llama The Yellow Submarine, te das cuenta que la influencia alucinógena de estas drogas es importante, ¿no?
Entonces, fíjate tú que actualmente hay como que hay diferentes maneras de vivir la vida, ¿no? Y hay diferentes como corrientes. Por ejemplo, están los hipster, ¿no? ¿Saben lo que es un hipster, no? Hablando de otras cosas. Sí, Sí. Ajá. El hipster normalmente es un tipo de persona que se caracteriza por tener un nivel cultural alto, también se caracteriza por uso de tecnología, o sea, le encanta el uso de la tecnología, también usa el medio ambiente, o sea, no le gusta contaminar, o sea, es como una manera de ver la vida, ¿no? Entonces están los hipster, están los hippies, o sea, hay diferentes tipos como de vivir la vida en este momento. Y fíjate tú que la mayoría ustedes conocen la ventana de Windows, ¿no? El símbolo de la ventana de Windows. Ese Sí. símbolo, justamente Bill Gates declaró de que ese símbolo y todo el sistema Windows de todas las ventanas abriéndose, él las pensó, las creó después de meterse LCD, después de un consumo LCD. La mayoría de los hackers, la mayoría de las personas que trabajan en computadora usan mucho ácido lisérgico, porque supuestamente aumenta más la creatividad, aumenta más la capacidad de creación, ¿sí? Pero es una droga al fin y crea adicción brutal también. Bueno, mi amigo el alcohol, todos sabemos lo que pasa a corto plazo, ¿verdad? Corto plazo. A largo plazo también produce psicosis, encefalopatías, hepatopatías, pancreopatías, miocardiopatías y dependencia física. Mi amigo el cigarrillo, aumento del ritmo cardíaco y a largo plazo principalmente el cáncer de pulmón, de hueso y también de laringe. La morfina es un derivado de los opiáceos, es hermano de la heroína y justamente aumenta, da una sensación de placer. Es como la heroína, ¿sí? Normalmente nosotros los médicos, cuando al paciente le damos morfina por un dolor muy profundo, no le decimos que le estamos dando morfina, porque la sensación de placer es tan fuerte cuando consumes morfina que si tú le dices al paciente que es morfina, el paciente puede crear una adicción a esa sustancia. Fíjate tú, con una sola dosis. Normalmente cuando tú le das morfina a un paciente, no le dices que le estás dando morfina. Justamente le dices que le estás dando otro medicamento para que él no sepa que lo estás tratando con morfina. Porque el paciente normalmente desarrolla adicción a eso. Aquí faltan otras drogas, ¿no? Que son más comunes en nuestros países. Por ejemplo, en su país no huelen pega de zapato. sí, profe. Sí. Esa es la droga más barata. O le pegue zapato. ¿Sí? Agarran un pote de pega de zapato y se la pegan a la boca. Ese es otro tipo de droga que también produce alucinación. ¿Ves? Hay otras sustancias que a mí me llaman mucho la atención que actualmente se usan como droga. ¿Ustedes conocen las sales de baño? Sala de baño, profe. Las sales de baño. Ah, sales de baño, sí. Sí. Saben que la gente se droga con sales de baño, ¿no? No sabía. Esa Sí. no es la droga, profe, que le Eso. entregan con zombies o algo así. Supuestamente. No, muchacho, no. Estamos estudiando medicina, ¿verdad? O Aunque Crocodile, creo que se llama, algo así. aunque tengas a Rick y a Morty como tu símbolo de tu usuario, ¿verdad? Que estamos estudiando medicina, ¿verdad? No va a producir gente zombie, pero es una droga brutal, ¿escuchaste? Las sales de baño. Y fíjate tú, las sales de baño no son ilegales, pero las sales de baño la gente la usa para drogarse, ¿sí? El que le interese, búsquelo, búsquela. Y actualmente llega mucha gente, sobre todo adolescentes, drogados por sales de baño. Agarran las sales de baño y se la meten, se la huelen y aquello da una locura, una locura. ¿Sí? Fíjate tú que como estamos socialmente, ¿no? A mí me llama la atención de ahora como nosotros actuamos como sociedad. Y en las fiestas de 15 años, ya es como común que las muchachos se droguen que las muchachas se droguen con sales de baño. O sea, ya se reúnen en el spa y todo aquello,
pero van para el baño y se meten sus sales de baño. Esa es una moda nueva. Entonces, siempre creo yo que el médico tiene que ir, así como la sociedad va aumentando su consumo de sustancias, ustedes tienen que ir aprendiendo y darse cuenta que cada vez hay adicciones a cosas más raras, ¿no? O sea, o a otro tipo de sustancias. También hay otro consumo a la codeína. ¿Lo conocen? Profe, aqui no Brasil também é muito comum entre os adolescentes o lança-perfume. Los, Lança-perfume. what is that? Lança-perfume, profe. No te entiendo. Pero bueno. Acá en Brasil se llama lança perfume. Y también tiene otro, Lolo, es conocido. Ah, no. Sí, 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 ahora sí te entendí, sí. Fíjate que hay otras drogas que se usan brutalmente que todavía en estos países, entre nuestros países es legal. Y es la codeína. La codeína se usa para tratamiento de la tos. Viene en jarabe. Y hay pacientes que te dicen, doctor, yo tengo mi hijo y tiene tos. ¿Será que me puede dar un jarabe para la tos? Y tú le mandas otro jarabe y te dicen, no, doctor. Fíjate que el que le gusta a mi hijo es tal, el que le quita la tos. Fíjate, aquí en Paraguay se llama Flemox. El Flemox, medicamento Flemox, tiene codeína. La codeína es una droga que produce adicción. Y aquí en Paraguay te la venden con receta médica. Pero hay ciertos países, no sé si Brasil también me imagino yo, que también está regulado. Pero en ciertos países como Chile, como está Chile, Ecuador, Perú, no está regulado. Y la gente va a las farmacias a robarse cargamentos de jarabeto. Porque la codeína en jarabe, fíjate tú, mucho adolescente agarra ese jarabe, lo mezcla con Vicodin, con Vicodin, alcohol y se lo bebe. Una locura, ¿no? Se mete drogas estimulantes más drogas relajantes del sistema nervioso y hacen ahí como un collage ahí de sustancias psicotrópicas. Pero hoy les estoy hablando de algunas de las drogas, ¿no? Pero ustedes se darán cuenta que cada vez hay más drogas que se están usando más. Codeína, sales de baño, cola de, lo que llamamos la cola de pega de zapato. ¿Alguien conoce la ayahuasca? Sí, doctor. Sí, Ah, profe. la ayahuasca, que es una sustancia psicotrópica que la usan en la Amazonia, sobre todo en la Amazonia peruana, y creo que también limitan con ustedes, lo usan en rituales chamánicos. Es una droga altamente psicodélica, altamente alucinógena. Alucinógena. Yo he visto gente que termina en psicosis por ayahuasca. Y son drogas que cada vez ustedes van a ver más frecuentes, ¿sí? ¿Dudas con lo que hablamos hoy de drogas? No, profe. Muy claro, No, profe. profe. No, profe. Profe, Oh. pero só para hacer una complementación a lo que mis compañeros hablaron, la composición que ellos dijeron es una cosa que en Brasil es muy común, pero que creo solo que existe en Brasil. Es una mistura hecha por benzina, cloroformio y éter. Y la Bueno, composición... claro. Bueno, evidentemente el cloroformo es la droga. ¿Ves? El cloroformo es una droga que se usaba. Sobre todo el cloroformo su presentación es líquida, pero cuando produce sensación analgésica mayor, se aumenta, es durante la inhalación. El cloroformo se usaba antes para sedar a los pacientes, pero en vista de la alta adicción y dependencia física que creaba, la fueron dejando por otras drogas. Hay otras drogas adictivas, como la de nuestro pedófilo favorito, Michael Jackson, que se metía a propofol, ¿sí? El propofol es otra droga del arsenal médico de nosotros, pero lo usa la gente para drogarse. La ketamina es otra droga que también se usa para drogas. Cada vez van a haber más drogas sintéticas, muchachos. Cada vez vamos a ir alejando más de las drogas naturales, ¿sí? Pero si yo veo que me llega una persona, un muchacho de 19 años de edad,
en una X6, ¿sí? Con 5 mujeres más y me lo traen desmayado a las 3 de la mañana y con las pupilas dilatadas, ¿qué crees tú que ese paciente tuvo? ¿Un ACV? No, consumo de drogas. Ese paciente viene drogado. O sea, eso de por sí ya usted tiene que irlo entendiendo. Y te darás cuenta que no es igual el paciente que te viene drogado de alto vuelo, hablo con un nivel adquisitivo alto, al que te viene drogado que vive en la calle. El que vive en la calle sabes que ese no le va a dar para meterse una droga sintética. Ese se va a meter cocaína, ese se va a meter piedra, crack. Ah, pero los de alta volada, esos sí se van a meter líneas de cocaína, esos sí se van a meter LSD, esos sí se van a meter heroína. La heroína es carísima, ¿sí? Y entonces ya en tu haber médico, ya tú vas a ir desarrollando eso y te vas a ir dando cuenta de que no es igual un paciente drogado de bajos recursos que un paciente drogado de altos recursos. Ellos no, a pesar de que entran dentro de la gama de los drogadictos, no consumen el mismo tipo de sustancias, ¿sí? Sí. Bueno, déjame parar acá la grabación. Profe, ¿y son más dañinas las drogas baratas o es lo mismo?